hablando again. Yeah. Se me eriza la piel cada vez que siento tu aliento. Tienes ese poder, haces que me derrita por dentro. No te quiero perder, quiero tenerte siempre cerca. Lo que nos une es un poder hasta que el día amanezca. Quédate cerquita y no te vayas. Vamos a fumarnos algo pa' la playa. Yo te prometo que me voy a portar bien, pero te digo, hoy contigo voy a 100. Quédate cerquita, que yo te sienta. Ese perfume tuyo a mí me escuchando, quédate cerquita. En estos instantes está sonando este tema que pertenece al artista que se encuentra con nosotros, Data Chando. Romántico para ti, hay más de lo que entra por la vista. Y es que yo a ti te vi andando por ahí hasta que te encontré por el Insta. Pero la realidad... Suena de maravilla este Quédate cerquita, pero para hablarnos de este tema y de otros tantos, se ha acercado a nuestros estudios el artista, como digo, Data Chando, a quien le saludo de inmediato. Data, gracias por venir. Bienvenido. Gracias a usted, un placer estar aquí. Bueno, Data Chando, que además estás ahora promocionando este trabajo que lleva por título, por tema genérico, Camino. Camino, sí. Camino, sí, ¿qué tiene Camino? ¿Qué has recogido y qué quieres presentar a tu gente? Bueno, lo primero que Camino es mi último álbum, salió en noviembre pasado, es el 10º álbum ya de mi carrera y bueno, pues en Camino presento nuevas canciones sobre todo. Y bueno, pues es una apuesta también pues por un sonido un poquito más moderno, actualizado, una revisión de mí mismo, una compilación de canciones donde trato de mostrar, digamos que mi sensibilidad personal que tengo en este momento, ¿no? Es digamos que una especie de foto. De evolución, sí. También, supongo, porque claro. Un artista es muchos artistas en uno, ¿no? Uno va creciendo, va madurando, va pasando los años, va viviendo experiencias y eso también pues hace que se refleje, ¿no? en lo que uno hace. Sí, obvio. Todo donde uno está es el resumen de todo lo que ha vivido hasta ahora, ¿no? Entonces, claro. Pero sí es verdad que en este caso... yo soy una persona que siempre he hecho música con un gran contenido de mensaje social y de protesta, pero esta vez me he concentrado un poquito más en mostrar más la persona que hay detrás de ese artista, ¿no? De ese, digamos que, de ese nombre artístico. O sea, que has mirado un poquito a tu interior, sí, y has sacado lo que llevas dentro. ¿Y qué has encontrado? ¿Qué artista o qué persona hay detrás de Data Chando? Pues nada, he encontrado, creo que lo que somos todos. Somos vulnerables, somos frágiles, somos humanos, llenos de conflictos internos, llenos de alegrías también, llenos de montones de preocupaciones y llenos de ganas de hacer cosas, básicamente. Eso es el día a día de cualquiera de nosotros. Eso es lo que encontré. ¿Y qué has encontrado en el reggae, en este género musical? Honestidad musical sobre todo. Y para mí lo más importante del reggae, he encontrado una música que conecta mucho con la espiritualidad de las personas, con la verdad de nosotros y con algo que está mucho más allá del simple hecho de la música, sino algo que trasciende lo musical y va hacia más a lo espiritual, sobre todo porque es una música muy social, que de mucha conexión con la comunidad y donde uno pues tiene la oportunidad de transmitir pues valores positivos sobre todo. Uh-huh. Te interesa mucho esa denuncia social, ¿no? O el ser portavoz de lo que vive tu generación o tu gente. Sí, un poco para mí la música ha sido un medio de transmisión de las inquietudes de mi comunidad y de lo que me rodea, ¿no?
obviamente yo vivo pues en comunidad donde vivo, en el sitio que vivo, y eso pues a través de la música trato de expresar esas inquietudes que tenemos, porque como sociedad necesitamos también pues que el arte refleje el momento social en el que vivimos, no solamente entretenimiento. Ese perfume tuyo a mí me alimenta, deja que te abrace, que te consienta, seguro que tu beso saben a menta. Ya ves que soy así, romántico para ti, hay más de lo que entra por la vista. ¿Dónde has grabado estos temas que suenan de maravilla? Pues mira, el proceso ha sido bastante simple. Yo para grabar este disco trabajé con un productor portugués que se llama Guido Craveiro, y él, digamos que me enviaba las instrumentales por internet. Yo estoy aquí en Tenerife, en mi pequeño estudio, y bueno, pues yo iba haciendo mis cositas en casa con mi pequeño equipo, y él en su casa, bueno, en su estudio, y nada, intercambiando información a través de internet. O sea que te has ocupado prácticamente de todo. Bueno, compones, sí, cantas, sí, hago produces, de todo, sí. Arreglas. Sí, es que hoy en día... hay que ser versátil, ¿no? Porque si no... Bueno, yo soy un artista independiente, y eso significa que aparte de mí mismo no hay otra persona que trabaje ahora mismo en el proyecto Dactachando. Soy yo solo, yo soy el manager, yo soy el productor, yo soy el promotor. A veces me ayudo de alguna que otra agencia, ¿no? Pues para hacer que la música llegue a otros sitios, pero bueno, se trata de ahora mismo de cuando estás en el lado independiente de la vida, pues tienes que un poco guisártelo y comértelo tú mismo. Pero bueno, eso también influye positivamente en tu trabajo, porque al final lo que tú muestras al mundo es algo que tú has estado cocinando a fuego lento, y supongo que como no han intervenido las opiniones de la industria, de la gran industria de la música, estarás satisfecho, ¿no?, con lo que ofreces. Sí, porque siempre... cuando uno hace esas cosas que uno quiere, pues obviamente no tienes ningún tipo de digamos que de dirección preestablecida, o tienes que hacer esto, o te tienes que sumar a este género, o te tienes que hacer esto porque es lo que vende más, o porque tienes que sonar mejor. Realmente no, mi preocupación es hacer cosas que me gusten primero, y que bueno, que tengan una, digamos que para mí tengan una calidad buena y que suene bonito y ese tipo de cosas. Que yo te sienta. Vamos a escuchar otro tema, a ver qué nos puedes decir de esto que va a sonar a continuación en directo cuando son las 12:13 de hoy martes 23 de enero. Mi tiempo quieres manejar, creyéndote capaz de decidir por mí como si yo no pudiera actuar. Pero ahora esto no tiene sentido, el poco amor que quedaba está perdido. ¿Qué estamos oyendo? Estamos escuchando Lejos. Lejos ha sido como el cuarto single que ha salido del álbum Camino, y le recomiendo a todos los oyentes que se pasen por mi canal de YouTube, Dactachando, lo pueden buscar, y vean el videoclip de esta canción, porque está mal que yo lo diga, pero es una auténtica maravilla, hecho por el equipo de Diwa Films, donde hemos recreado obras en vivo del maestro de la pintura clásica Caravaggio, y vamos, el resultado es espectacular. Bueno, hay que decir que en estos momentos te estamos escuchando en directo a través de la frecuencia modulada 107.9, pero se está viendo a la vez que estamos hablando el videoclip en el canal YouTube de Radio Sur ADG Visual. Ahí no solamente nos estarán oyendo, también viendo aquí en el estudio, y también a la par se está proyectando el videoclip de esta canción de la cual estamos hablando y que suena así de bien. Lo que querías lo has conseguido. Que si salgo, que si entro, que si dónde estás, que si hago, que si dejo, todo te parece mal, que si subo, que si bajo, que no pienso en ti. Malgasté mi tiempo intentando que creyeras en mí. No te creo más, te digo lo que siento. Vive tu vida en paz, yo me voy sin lamento. Un vídeo bastante artístico que nos cuentas del mismo. ¿Cómo fue la grabación, el rodaje? Bueno, primero que plantear un vídeo así, bueno, para mí fue toda una sorpresa. Esto
yo le doy carta blanca a este equipo con el que he trabajado desde hace mucho tiempo y bueno, me plantearon la idea tal cual. Y bueno, pues recrear varias obras de Caravaggio en un estudio, porque todo lo que se ve en ese vídeo no es trucado en post-edición, todo está hecho en escenario y se está grabando directamente con una cámara. Se puede ver en algunas tomas falsas que he puesto por ahí y es todo, digamos que, hecho a mano, entonces el resultado es brutal. Que nada, el rodaje fue pues muy intenso porque sobre todo en ese clip que estamos viendo en estos instantes. Sí, que recrea sobre todo la obra, la de Judith y Holofernes, donde yo tenía que hacer de Holofernes, ¿no? Judith le está cortando la cabeza a Holofernes, entonces claro, la cuestión era estar muy quietos, solamente yo podía cantar la canción y claro, las modelos están ahí también quietas, estamos todos en real, no hay ningún tipo de trucaje de edición, entonces pues claro, teníamos que aguantarnos muy quietitos y bueno, casi sin pestañear, pero bueno, al final después de varias tomas lo conseguimos. Luchar por ti con todo mi aliento, me voy con la cabeza alta, seguro un 100%. Mi vida no dejas vivir, mi tiempo quieres manejar, ya nadie puede decidir por mí, no quiero que nadie me pueda manejar. Y ahora mi vida tiene sentido, el amor que tengo es correspondido. Y ahora te pregunto, ¿qué sientes cuando escuchas tus temas, tus canciones por la radio? ¿O cuando ves tu videoclip en una pantalla de televisión cualquiera? Pues parece que la sensación que tengo es que parece que lo hizo otra persona, ¿no? No me suena... Sí, reconozco que está mi voz ahí, pero también lo escucho como desde... También porque pasa tiempo a lo mejor sin escucharlo, ¿no? Y luego lo vuelvo a escuchar aquí, o lo vuelvo a ver aquí, y me sorprende. Bueno, quiero decir, también estoy reconciliado con lo que estoy viendo de mí mismo, ¿no? Porque muchas veces el propio artista reniega de lo que hace. Es muy crítico, a lo mejor tú eres exigente. Sí, bastante, ¿sí? Y siempre estoy como... Obviamente, siempre hay un poquito de debería haber mejorado esto, debería haber mejorado lo otro, pero creo que también con Camino he llegado a un punto también de reconciliación con mi obra, ¿no?, artística, por decirlo así, de aceptación, y últimamente pues lo miro y digo, bueno, no está mal. Es que llevas muchos años ya en el mundo de la música. ¿Cómo te metiste en este jaleo? Bueno, supongo que... como todo en la vida, ¿no? Es algo que me gusta, que lo siento como que no podría ser otra cosa. Y nada, empiezas con lo básico, empiezas con las maquetitas, empiezas haciendo cuestiones y de repente pasan los años y ya te ves como un poco más adelante y ya empiezas a notar que lo que haces pues puede gustar o ya gusta, ya tienes un poco de fanbase y ya empieza a crecer la cosa, ya saltas al mundo profesional y ahí se empieza a complicar todo. Bueno, no es que se complique todo, sino se empieza un poco a llenar todo un poquito más de preocupaciones, de ese tipo de cuestiones que están accesorias a la música, que son las que están en el lado oculto. El business, ¿no? El negocio, ¿no? El music business, y la producción y de la organización. La preocupación, el trabajar 24/7. Es que es un trabajo, o sea, es un trabajo artístico de mucha envergadura, pero después de todo... como seres humanos todos tenemos facturas que pagar y esto tiene que tener algún rédito económico, si no sería un hobby, ¿no? Obvio. Y claro, entrar en el mundo del artisteo no es fácil, ¿verdad? No es fácil. ¿Qué le dirías a los jóvenes que nos están escuchando? Aquí por esta emisora de radio pasan muchísimos talentos que se quieren introducir en el mundo de la música, se están esforzando, lo están trabajando. ¿Qué les dirías ya como veterano en esta industria? Que esto es una carrera de fondo, que no se trata de llegar mañana ni hacer a lo mejor un hit que sí, que igual te puede tocar, que hagas el hit y que te resuelva toda la vida, pero... Hay que hacer un montón, hay que tener una perspectiva a largo plazo y sobre todo no renunciar a lo que uno siente que es lo que tiene que hacer. Básicamente, más allá de decir, de seguir caminos que ya, bueno, pues voy a seguir por aquí porque esto es lo que vende o lo que tal, yo abogo porque la gente sea creativa y se invente sus propias cosas. Y no tirar la toalla. Y no tirar la toalla nunca. ¿A ti te han dicho alguna que otra vez,
¿pero dónde vas? Pero déjalo. Siempre, claro, claro, todo el rato. Esto se puede mejorar. Sí, siempre. ¿Sí? Siempre. Eso te lo vas a encontrar. Siempre va a haber alguien, algún amigo, algún familiar, algún desconocido. Que no te tome en serio. Algún hater en las redes sociales que te dice, bueno, tú déjalo, dedícate a otra cosa, bla, bla, bla. Siempre hay gente que no le gusta lo que hace y siempre hay gente que duda de ti, pero bueno, eso es normal. Eso pero a la par habrá gente a la que gustas, a la que te sigue, claro, también. A la que cuando subes en un escenario están hablando ahí entre la pandi y los amiguetes con la cerveza en la mano y se quedan fijos observándote y bailoteando. Eso es una de las razones por la que todavía sigo haciendo cosas, ¿no? Porque hay gente que le gusta lo que hago, entonces pues bueno, si eso es así, pues voy a seguir haciendo cosas. Bueno, tienes a tus fieles, ¿no? A tus seguidores. Afortunadamente. Claro. Bueno, vamos a escuchar este tema. ¿Quieres presentarlo tú? Sí, bueno, igual es el otro. Mujer Sencilla. Este es Quédate Cerquita, vale. Con el que empezábamos la entrevista. Igual pero vamos a presentar otro que se titula... Esto es Mujer Sencilla. Esto fue el primer adelanto del single. También es producido por Guido Craveiro. También les recomiendo a la gente que vaya a ver el vídeo de esta canción, que es súper plástico, súper colorido. Es una cuestión un poco también muy creativa por parte del mismo equipo que hicimos el de Clásico de Caravaggio. Y bueno, pues también es otra locura total que me dejé llevar y bueno, está muy guapo. Y nada, Mujer Sencilla es un tema de apreciación y de respeto hacia mi pareja, hacia la mujer que quiero. Hey, te quiero conocer. Contigo quiero estar. Déjame un ratito más. No te vayas a marchar. Aún queda vino que tomar. Estamos bien aquí, compartiendo este momento. Y yo quiero decirte todo lo que por ti yo siento. Pero bueno, me está fascinando este videoclip, ¿eh? Está muy guapo, ¿eh? Tienes que verlo. Superando el anterior, si es que se puede. Son dos estilos completamente diferentes. Este es muy quiche. El colorido, la temática, las formas, el fondo. Bueno, el fondo es muy particular, lo acabas de decir. Tiene una dedicatoria muy exclusiva. Pero ¿a quién se le ocurren estas ideas? ¿Las del vídeo? Vale, el equipo se llama Diwa Films. El director o el cabeza de todo esto es John B. García, es amigo de toda la vida, es un crack de este tipo de cuestiones y para mí siempre es un placer dejarle a él que piense y que haga las cosas, porque siempre él no se dedica exclusivamente a hacer videoclips, sino a hacer otro tipo de trabajos videográficos, pero aprovecha que yo le doy el toque para hacer un vídeo, pues para sacar una idea que no se ha hecho o que él no ha hecho nunca. En este caso fue el hacer eso de colores planos, combinar colores como muy intensos, sin prácticamente volumen, con combinaciones así muy agresivas, aparte con mucho efecto especial. Y luego el que vimos antes, pues todo lo contrario, donde se invertía mucho en imagen, en la cámara, en la iluminación. O sea, siempre hay algo nuevo con lo que aparecer cuando trabajo con esta gente. ¿Tú te diviertes mientras trabajas? Sí, me encanta trabajar con ellos y ellos conmigo, porque en realidad no tenemos ningún tipo de... Yo confío 100% y ellos están contentos conmigo porque yo me dejo hacer. Eso es importante, ¿verdad? Delegar un poquito, confiar también en la vena artística del equipo. Para mí los vídeos musicales son una combinación entre mi música y el equipo que pone, digamos que la creatividad a la hora de hacer la parte visual. Y sí, yo tengo ideas y cosas y tal, pero zapatero a sus zapatos, ¿no? Cada cual sabe lo que tiene que hacer. Totalmente. Sí. ¿Tú dónde te sientes más cómodo? ¿En tu intimidad, en tu soledad, componiendo, pensando, cuando te visita la musa, cuando estás, no sé, en un estudio grabando, cuando estás frente al público, cuando estás rodando estos vídeos tan divertidos? Pues creo que me gusta estar en todos lados. Es que siempre a mí me gusta estar en el estudio y siempre estar en el estudio obviamente me te motiva. Me encanta, pero igual también tengo momentos que también obviamente me encanta estar en los escenarios, a quien no, supongo, y rodar vídeos es como
bueno, de vez en cuando es como un regalo, ¿no? Es como salir de excursión, es una fiesta. Exactamente, entrar en un parque temático, ¿no? Y es muy importante acompañar una canción de un videoclip. El videoclip llega a donde no llega la canción. Te pueden enganchar, de hecho, bueno... por eso los artistas, hasta los consagradísimos, siguen haciendo videoclips, ¿no? De sus canciones, de sus lamentablemente temas. Estamos en un momento en el que el videoclip está viendo sus momentos más bajos, porque realmente, yo lo digo por experiencia, y creo que el videoclip hoy en día no es tan valorado como lo fue en su momento, porque ya vivimos en una época de consumo rápido. Sacamos un par de shots así con la pantalla, hacemos 4 cosas y con eso tiramos para adelante. Pero claro, nadie se atreve a invertir, a tener un proceso creativo, a hacer una pieza de arte más que vaya con la música. Entonces, pues bueno. Pero los virtuosos de la música, desde luego, lo hacen, lo siguen haciendo, y tú estás ahí en esa línea. Y si no, mira, a la prueba nos atenemos, que ustedes, repito, pueden ver estos videoclips en el canal YouTube Radio Sur ADG Visual. Ahí aparece extractos de los videoclips junto a la entrevista que estamos manteniendo, la conversación, más que la entrevista, la conversación en directo con Dacta Chando, que por cierto, este nombre tiene un porqué. Sí. A ver, mi apodo de mi pueblo, de mi aldeíta, siempre ha sido Chando, ¿no? Me han llamado Chando desde pequeño, y lo de Dacta viene de doctor, porque en su momento, cuando me compré un montón de cosas, de aparatos, en su momento pues tenía en mi habitación toda aquella pila de cables y interconectados, ¿no? Claro, parecía una clínica. Entonces las risas era llamarme doctor. Ah, mira, el doctor Chando, el doctor. Y un amigo mío se le ocurrió cambiar doctor, dándole un toque un poco más anglosajón, un poco más slang. Entonces, de doctor a doctor, y de doctor a Dacta, como es más slang, más ¿no? Canario, ¿no? Sí, como más canario, como si en vez de decir doctor, tú dices Dacta, ¿vale? Entonces el doctor viene ahí, Dacta, el Dacta, ¿no? Y aparte me empezaron a llamar el Dacta, el doctor, el Dacta, y bueno, ahí me quedé y dije, bueno, voy a probar con esto a ver qué tal, y mira, y así con la excusa ya son casi 12 años de Dacta por ahí. Entonces, ¿tú empezaste hace cuántos años? Empecé hace un montón, haciendo cosas ya más o menos serias, pero realmente la carrera como tal, profesional, empieza en 2009, cuando se publicó el primer single que grabé con Guido Craveiro, que fue publicado por Warner, que se llama Power Fichant, que también forma parte de mi primer álbum. ¿Clara? Que salió, sí, exacto, que salió en 2011, así que vamos a decir 2010. Muy bien, y desde Clara a Camino han pasado unos cuantos años. Han pasado casi 12 años, sí. 12 años. ¿Tienen relación Clara y Camino? Sí, porque Clara lo grabé con Guido Craveiro también. Fue mi digamos que fue el primer álbum que me dio como salida artística y me dio la posibilidad de acercarme a la escena europea. Entré directamente en el circuito europeo de festivales y fue súper bien. Y claro, Camino, digamos que es una especie de cierre de círculo, porque no había hecho otro álbum con Guido hasta ahora. Entonces ha sido como una especie de, venga, vamos a reunirnos, hacemos otro álbum. Llevamos como 12 años sin trabajar, ¿qué? Sí, venga, tengo ideas, y tú también, venga, pues fue una especie de, venga, vamos a hacer algo, ¿no? Porque como ya nos conocemos después de tanto tiempo, pues bueno, vamos a hacer algo, y algo innovador, algo que esté como también un poco por delante, porque en su momento Clara significó lo mismo, ¿no? Fue como investigar y hacer un poco de reggae más actual, más moderno, y ahora hicimos lo mismo, ¿no? Darle a digamos que al género reggae un poco más de innovación y ponerlo un poco en vanguardia, y así salió Camino. Bueno, suena de maravilla. Te felicito por el trabajo, por todo el tiempo invertido, también el dinero, el esfuerzo, y ahora estás sembrando y hay que ver los resultados, ¿no? ¿Qué le pides a la vida en torno a lo profesional? Que te contraten, que te llamen, que estás ahí para festivales, para fiestas. Pido más oportunidades de trabajo, ¿no? Pido más que realmente a mí se me conoce muy poco en Canarias, a pesar de haber llevado casi no sé cuántos años y tener todos estos trabajos que han supuesto, pues bueno, una entrada en lo internacional y haber exportado, digamos, que este género en Europa. Pues pido un poco más de visibilidad aquí, y que apuesten también no solamente por los géneros hiper comerciales que estamos hasta arriba, que obviamente yo entiendo que todos los promotores quieran complacer a la gran mayoría del público, pero
deberían complacer también a más gente, porque hay música también más interesante que merece ser, pues bueno, programada. Es verdad, estás hablando del reggaetón, de la música urbana. Estoy hablando de la música comercial, sí. Es verdad, tú fiel a tu estilo, sin desmerecer la fusión con otros géneros, que en el tema que estábamos escuchando, no sé si es este o es el anterior, sonaba muy actual. Sí, muy... sí, el de Quédate cerquita, sí, es Afrobeat. Afrobeat. Sí, el Afrobeat está claro que es un género musical que ha irrumpido un montón en la cultura musical de Occidente en los últimos años. Para mí es un género que llevo escuchando hace mucho tiempo, y porque está muy relacionado, el Afrobeat es música africana y el reggae es música africana pero del Caribe. Entonces pues bueno, el Afrobeat y el reggae siempre han estado muy conectados, entonces siempre ha habido una especie de cariño y viaje entre géneros. Tanto el Afrobeat utiliza también elementos sonoros y estilísticos del reggae y del dancehall, que es otra variante del reggae, y al revés. Y entonces, pues para mí fue también una especie de bueno, vamos a ver qué tal suena mi textura, mi voz, mi forma de hacer las melodías en una instrumental Afrobeat, y quisimos probar, ¿por qué no? Porque suena bonito, suena elegante, es rítmico, y bueno, ahí está. Contigo voy al 100, quédate cerquita, que yo te sienta, ese perfume tuyo a mí me alimenta. ¿Siempre cantas en español? Siempre, la mayoría de las veces canto en español, aunque hay un álbum que salió en 2018 que se llama Global Citizen, que lo canté, digamos que el 80% en inglés, y sí, más o menos, de los 10 temas que tiene, pues 8 son en inglés y 2 en medio español-inglés. Lo hice pensando que igual me iba mejor en el mercado anglosajón, y lo grabé así, y bueno, ahí salió y está. Claro, sí, para la gente que se pase por Spotify puede escucharlo. Hombre, si te llaman de un festival en Europa o en Tumbuktu o donde sea, pues ahí tienes también tus temas en inglés, sí. ¿no? ¿Te sientes cómodo cantando en inglés? Sí, no hay problema. No a hay ver, problema. Tengo ese acentillo mío, obviamente. No problema. Claro. No tengo un inglés perfecto, pero me han dicho que es bastante aceptable y se entiende. Así estupendo, que, estupendo. ¿Dónde se te localiza en redes sociales? ¿Dónde estás con todo tu trabajo expuesto para el mundo? Pues mira, aparte de las plataformas de streaming obvias como Spotify, Tidal, Apple Music, que ahí se puede escuchar la música, también está todo en YouTube, por supuesto. También tengo mi página web, que pueden ir a dactachando.es. Data se escribe D-A-C-T-A-H. Sí, y Chando como suena. Sí, exacto. Quizás poniendo Chando ya sale Si Data. ponen Chando Reggae Tenerife, les va a salir todo bien, completamente. Muy bien. ¿Y qué más? Pues sí, bueno, YouTube están todos los vídeos. Y nada, o sea, poner en Google Chando Reggae Tenerife o Chando Islas Canarias Reggae o Dacta Chando o lo que sea, va a salir de todo. Y claro, obviamente también en Instagram, también en Twitter. Y también en TikTok hay un par de cositas. Así que bueno, es muy fácil de localizar porque está en los sitios que ¿Quién ha sido tu gran maestro musical? ¿En quién te has inspirado? La verdad que no tengo... ¿Pensamos en Bob Marley o eso es obvio? No, es obvio. Para mí Bob Marley es uno más de los maestros. Uno más. Marley tuvo tuvo y tiene su influencia, pero para mí no ha sido la única influencia. Yo bebo, aunque no lo parezca, aunque yo esté metido en este género musical, yo veo un montón de muchos otros estilos musicales, pero loquísimo. Puedo saltar de música clásica a no sé, a new metal con la misma, o ponerme a escuchar el último género drill que se hace en Inglaterra, puedo escuchar drum and bass, puedo escuchar ¿Escuchas reggae. de todo entonces? Absolutamente de todo. Te nutres de todas las aristas de la música. Sí, la música me encanta, me parece. Es como yo le digo a todo el mundo, cuando hablo de mis gustos musicales, yo hablo como si fuera comida. Yo no puedo alimentarme solamente de un solo plato. A mí me encanta la cocina, en este caso, musical. Y me encanta estar pues probando platos diferentes todo el rato. Interesante. Todo el rato. ¿Qué sería el mundo o la vida sin la música para Dacta Chando? Pues no sería. No, creo que no tendría sentido. Yo creo que para todos nosotros la vida no sería nada sin música, porque aunque nosotros no nos consideremos, o uno diga, bueno, es que yo la música la pongo en la radio y me da igual. No nos da igual. Al final ponemos la radio y al final, aunque sea escuchando Radio Fórmula, estamos escuchando música. Y siempre va a haber una canción que supuso algo en algún punto de nuestras vidas.
cuando salimos a divertirnos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar música, vamos a bailar música. O sea, la música es muy importante en nuestras vidas. Sí, así es. Te agradecemos enormemente que te hayas acercado a nuestros estudios aquí en ADG, a Radio Sur ADG. Te deseamos lo mejor, que consigas todo lo que te propongas y más, y que la música te siga acompañando en el camino. Y ahora nos va a acompañar durante los próximos minutos aquí en Radio Sur ADG con el tema que tú elijas para cerrar esta conversación que hemos mantenido. Pues este que suena de fondo, ¿puede ser? ¿Y qué suena de fondo? ¿Cómo se titula? A ver, ¿cómo era? Joder, no me acuerdo. Todos juntos, vale, es que son un montón de títulos y los mezclo todos. Sí, todos juntos. Bueno, con todos ustedes todos. Pues con todos juntos, con Dr. Chando, llegamos a las 12:35. Gracias y mucha suerte. Un abrazo, gracias.